True. Mà chờ lắm. Tôi pali. Ni dia llegó ya, ¿no? Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Si siguen este espacio sabrán que cuando comento una película por escrito, normalmente ya no la retomo aquí en Cine Aparte. Voy a romper esta pequeña regla autoimpuesta para hablar de la película El ombligo de Guedani, del director Javi Sala, la cual ya había comentado en una emisión del programa Encuadre y en un texto que se publicó en Letras Libres. Porque esta vez hago la excepción a mi propia norma de no repetir, porque desde que esta película se estrenó en la sección oficial del Festival de Morelia del año pasado, fue una de mis favoritas y desde entonces me propuse llamar la atención sobre ella de todas las formas posibles cuando se diera su estreno comercial, que apenas acaba de ocurrir la semana pasada. El ombligo de Guedani es una película que junto con Roma de Alfonso Cuarón y junto con La camarista de Lila Vilés habla de la relación asimétrica, por decirlo menos, que hay en México entre empleados ya sea de casas o de hoteles que se dedican a trabajos de limpieza y aquellos que los emplean. Y menciono esta tríada de películas no para igualarla, sino justamente para hablar de lo que me parece único del ombligo de Guedani. Antes de hablar de esta diferencia, concluyo hablando de las semejanzas entre las tres películas. No es solo que estén vinculadas por su tema, sino que rompen con un tipo de representación idealizada y falsa que hasta hace poco seguía siendo la constante en el cine mexicano. Y hablo de representación falsa tanto en las relaciones de trabajo, que apenas se les puede llamar así, contratos de trabajo, como de los personajes mismos. Las actrices centrales de esta película, de estas tres películas, son mujeres con rasgos indígenas que por esta sola razón, hasta hace muy poco, no habrían obtenido papeles protagónicos en una película mexicana. Y esto no es poca cosa. Quizá a las generaciones más jóvenes de espectadores esto les parezca delirante, pero es verdad, es real y es algo que hay que considerar. Más allá de lo que cada quien piense de cada una de estas películas, que si una es más tibia que la otra, etcétera. Creo que es un mérito de las tres, haber roto ese tabú y haber puesto sobre la mesa tanto el tema mismo de la representación como obviamente el tema de las condiciones laborales, de las condiciones del trabajo doméstico. Ahora sí hablemos de lo que es distinto en El ombligo de Guedani. Creo que esta película es más subversiva y más confrontativa que las otras dos al presentar a una protagonista que no se ajusta al modelo de buen comportamiento, de pasividad y de inocencia que se espera de personajes como el suyo. Es una expectativa que se extiende a la sociedad en general, a sociedades que están dispuestas a aceptar a miembros de una minoría siempre y cuando no manifiesten rasgos propios de su identidad, siempre y cuando no se enojen, no se quejen y no se hagan notar para mal. Muchas películas bien intencionadas en México han mostrado al indígena como un ser angelical y esta noción no es solamente tremendamente condescendiente, sino que es una forma de perpetuar una dinámica de opresión social. El ombligo de Guedani rompe esta noción y obliga al espectador a preguntarse qué tanto él, quizá de forma inconsciente, está dispuesto a aceptar al otro siempre y cuando se porte bien, y pongo entre comillas, se porte bien. Esta película lanza este desafío, lanza este reto desde la elección misma de su actriz protagonista, que es la oaxaqueña Sotera Cruz. Ahora de 14 años, me parece que cuando rodó la película tenía 11 o 12, se veía mucho más niña de lo que se ve ahora en entrevistas de promoción de la película. En el texto que escribí en Letras Libres sobre El ombligo de Guedani y otras películas, pero en donde la menciono, hablo de Sotera como una chica de guapura intimidante. Y ya sabrán a qué me refiero si es que están viendo escenas de la película. No es solamente lo penetrante de su mirada, sino que uno de los atributos de su personaje es que prácticamente no sonríe, no busca complacer a quien la mira, que en el caso de esta historia son los miembros de la familia de clase media acomodada que le emplean a ella y a su madre para trabajar en las labores del hogar como trabajadoras domésticas. El solo hecho de que Guedani no muestre una dulzura forzada ya incomoda muchísimo a sus empleadores, y que los incomode ya da una idea de cómo se espera que la sola actitud de una persona se ajuste a una estratificación social existente que algunos no desean que cambie. La historia de esta película comienza cuando Guedani y su madre Lidia llegan de Oaxaca a la Ciudad de México para trabajar con una familia de clase media acomodada, como ya mencioné, y esta familia son presentados como personas con intenciones progresistas, pero con prejuicios clasistas y racistas
tan arraigados que ni siquiera se dan cuenta de ellos. Tienen actitudes, por ejemplo, como hablar en inglés para que Gedani y su madre no los entiendan, o si hablan en español, entonces comparan a las empleadas de Oaxaca con las empleadas de Veracruz como si fueran un subgrupo humano, y es muy incómodo que lo hacen en presencia de Gedani y de su madre. Pero como decía, lo que hace distinta esta película no es tanto la representación de estas interacciones, sino la representación misma de Gedani como una chica que en todo momento registra y dimensiona estas agresiones y no considera que le corresponde, entre comillas, acatarlas. Para subrayar todavía más cómo Gedani es una anomalía social, el director Javi Sala pone en el personaje de Lidia, de su madre, los atributos de quien ya ha asimilado este trato desigual. Y en este sentido creo que sería Lidia y no tanto Gedani quien tendría algo en común con las protagonistas de Roma y de La Camarista. A diferencia de ellas, Gedani rompe con el pacto social tácito, que consiste en aceptarlo todo, y lo rompe aunque sea con su negativa a sonreír, algo que ya es suficientemente poderoso. No voy a revelar más de la trama, solo a decir que Javi Sala lleva hasta las últimas consecuencias la rebelión y la resistencia de Gedani, le permite externar su ira y su frustración, y lo hace en una secuencia que, según desde donde se vea, refleja un comportamiento indebido, o al contrario, es tremendamente catártica. Y a propósito de esta secuencia, me gusta mucho que Javi Sala no traicione a su personaje, no lo orille a arrepentirse, porque si lo hiciera, entonces estaría repitiendo el estereotipo del indígena o del representante de cualquier minoría, que para ser aceptado, incluso en una película, entonces tiene que acatar el rol social que le fue designado. El final de esta película, que no voy a revelar, por supuesto, es un final demoledor. Habla de este determinismo social en donde parecería que no hay escapatoria de ciertas dinámicas. No la hay para Gedani dentro de esta historia, por el momento, pero me parece que la intención de Javi Sala es justamente hacernos partícipes de esa frustración y de ese enojo, porque el hacernos partícipes es la forma que tiene el cine de quizá romper ciertas inercias y de encontrar salidas para personajes como Gedani. La película está en cartelera, es el tipo de películas que tiene que pelear por sus espacios de exhibición, así que les sugiero que no esperen mucho tiempo para verla. Les dejo en la descripción del video el enlace al texto en donde ya la había mencionado, y por supuesto los espero a que me acompañen aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.